Hola amigos de voyalteatro.com, en esta ocasión me encuentro con Francisco Barreira de la obra Está escrita en sus campos, que se presenta en el marco de Caín 2015. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? También, bien, gracias. Oye, pues platícanos de esta propuesta que vienen a presentar a Caín. Bueno, Está escrita en sus campos, es un proyecto que nace en el 2011 como una respuesta un poco a lo que sucedía en lo que nosotros entendimos como esa cúspide de lo que sucedía en el calderonismo, en la violencia en cuanto al narcotráfico. Hicimos una investigación sobre el narcotráfico que al final un poco diluimos y dimos continuidad a un proyecto sobre el PRI, que ahora se llama Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, y yo le di continuidad al proyecto. Y la idea simplemente es contar los últimos 100 años de historia del narcotráfico en México. A mí se me hacía interesante encontrar el dato que la primera ley prohibicionista fue en 1914 y que el espectáculo había una intención de estrenarlo en el 2014, o sea, 100 años después. Entonces era esta idea de contar esos 100 años y ver cómo algo que nos ha acompañado durante toda la vida, cómo se ha tornado en lo que es ahora, ¿no? Y sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y por otro lado es contar la historia del tigre, ¿no? Como poder ver la macrohistoria y poder también ver la microhistoria y poder un poco dimensionar, ¿no? La grandeza de ambas tragedias, ¿no? Oye, ¿cómo fue el proceso de creación de este proyecto? Pues fue básicamente lo que yo quería hacer al principio, o lo que yo empecé a hacer al principio, fue la investigación sobre la historia del narcotráfico. Y de ahí tenía la idea de poder hacer ciertas entrevistas con personas que a mí me interesaba su punto de vista, como Diego Sorno, como John Gibler, que son parte como Sara Uribe, como Cristina Rivera Garza, que son parte también de la investigación y de los libros que leí y todo. Y después era como encontrar de qué manera acompañaba paralelamente esta historia, ¿no? No tenía mucha idea de cómo, y de pronto pues aparece este personaje y sucede lo que sucede con él, y es en este proceso de creación donde yo decido incluir su historia, investigar un poco sobre él y que sea mi hilo conductor, ¿no? Me parece interesante que también su historia empezaba en el campo, ¿no? Que en esta idea del narcotraficante, gángster, asesino, que no, hay muchas líneas, ¿no? En medio, entonces me gustaba pensar en el campesino, en el que siembra, ¿no? Y la repercusión de hasta dónde te puede llevar también eso, ¿no? Y que son círculos de los cuales después ya no te puedes escapar. Entonces me parecía que había ahí un símil a diferentes proporciones que me gustaba como contar paralelamente para poder, como te decía hace rato, dimensionar un poco la tragedia. Oye, ¿por qué hablar de esto a través de la escena? Porque es lo único que sé hacer. Soy actor y pues sí, el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, ya tiene casi 12 años, un poquito más de 11 años que nos juntamos, y desde el 2006 empezamos a trabajar con la idea del documental escénico, justo con otro tipo de conciencia, pensando que la escena es nuestra, que nosotros somos dueños de nuestros textos, que somos dueños de nuestro discurso, y qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos decir, qué queremos comunicar con nuestro país, con nuestra generación, cuál es realmente el interés, ¿no? Entonces, a partir de ahí han surgido proyectos como Asalto al Agua Transparente, que es como es la historia de la depredación del agua en México, en el mismo barco, que es la historia de un grupo de jóvenes que quieren cambiar el mundo y al final no lo logran. Está El Rumor del Incendio, que es la historia de las guerrillas en México, está escrita en sus campos, en la historia del narcotráfico, y hay proyectos autobiográficos como El Rumor del Incendio, que también es la biografía de la mamá de Luisa, Montserrat, que es la historia de la mamá de Gavino, y Se Rompen las Olas, que es la historia de la familia de Mariana Villegas, que todos somos parte del colectivo. Entonces, como mucho interés en contar eso, ¿no? Como la historia mexicana, como retomarla, las cosas que a nosotros nos preocupan, y por otro lado la autobiografía. Creo que esas son las dos líneas que nos han acompañado en casi estos últimos 10 años al colectivo. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en Caín? Bien, pues contentos, es la tercera vez que estamos, entonces pues muy contentos de acompañar este festival, siempre con una muy buena relación con Manuel. Manuel fue parte de Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, y hay una relación con él de hace mucho tiempo. Aquí en este lugar surgió El Rumor del Incendio hace muchísimos años, ¿no? Aquí empezamos a tallerear ese proyecto hace 6 años, no sé, muchísimo. Entonces pues siempre hay un cariño y hay una reciprocidad de ideas y de dudas y de inquietudes, ¿no? Entre lo que hace Inverso y entre lo que hace Lagartijas Tiradas al Sol, ¿no? Por eso hemos colaborado y por eso creo que seguiremos colaborando de alguna manera, porque tenemos una afinidad, ¿no? En lo que queremos hacer y en la manera en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues siempre aquí es como estar en casa.
Oye, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista para voyalteatro.com y felicidades por el trabajo que vinieron a presentar. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias.